Round 1. Fight. La iglesia comienza en Jerusalén. Después se va esparciendo, ¿no? Se esparce por Antioquía, en muchas ciudades de Roma. Entonces no es un tema de tiempo, sino es un tema de jurisdicción. Y la jurisdicción se va dando y se va construyendo al pasar el tiempo. Y como se reconoce que en Roma, Pedro, ¿verdad?, ejerce su pastorado, por ende, allí se destina como, o entiende la Iglesia Católica, que viene a ser la sede principal, porque allí está la sede de Pedro. Tres cosas importantes que todos tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es que cuando se habla del carácter apostólico de las sedes romanas, nunca se menciona a Pedro en solitario, sino que se habla de Pedro y Pablo. Así es. Entonces, no parece descansar solo sobre Pedro, sino también sobre Pablo. Eso es la idea. Lo segundo es que las referencias a Pedro y Pablo son posteriores al siglo I. La referencia de los trofeos de Pedro y Pablo de Primera de Clemente, que se supone fue escrita en las postrimerías del siglo I, es una referencia muy nebulosa. O sea, ¿qué quiere decir con trofeo? Está a fuerza de interpretación. Es muy ambiguo el concepto. Y lo tercero tiene que ver con la fuerte suposición que ha ido ganando mucho terreno actualmente en la academia y que obviamente se construye a partir de la revisión que se hace de Primera de Pedro, de que quizás Pedro no estuvo en Roma, sino que Pedro ejerció su ministerio del otro lado del imperio, justamente en las zonas del imperio parto, y por ende la referencia a Babilonia que aparece en Primera de Pedro, aunque hay quien ha supuesto que es una referencia velada a Roma, sin embargo, eso es una interpretación. Hay otros que entienden que la referencia es a la Babilonia histórica, porque Pedro, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, había recibido su ministerio para los circuncisos, no para los incircuncisos, y había una fuerte comunidad judía con mucha raigambre y autoridad en Babilonia. Fíjense que era tal raigambre que hay un Talmud babilonio justamente por ello. Por ende, Pedro fue a esa comunidad y predicó más en el imperio parto que en Roma. No hay referencia, salvo esa cita ambigua de Primera de Clemente respecto a los trofeos de Pedro y Pablo. Y en base a una cita se ha querido construir toda una tradición que obviamente es posterior a la época y que parece ser contradicha justamente por la evidencia interna de Primera de Pedro. O sea, descansa sobre un supuesto hermenéutico el suponer que Pedro fue obispo en Roma. ¡Mamma mía! Round 2. Fight. No exactamente en un supuesto hermenéutico, ¿Sí? sino más bien en una tradición. El supuesto hermenéutico se usa para argumentar, ¿no? Para darle cierta validez a la tradición. Pero yo descanso en la tradición, no en el supuesto hermenéutico. Quiero decir esto, que me pongo como un tercero a analizar la historia del cristianismo, podría cuestionar incluso el pastorado de Pedro, la existencia de Pablo, podría incluso cuestionar incluso el origen de la Biblia. Por ende, yo prefiero creerle la tradición. Hay un pequeño inconveniente con la postura que yo estoy asumiendo. Es que yo estoy tomando el texto bíblico para contraponer la suposición hermenéutica que es mal llamada como tradición. Cuando tú te lees Romanos, Pablo saluda a todos y no saluda a Pedro. Y se supone que Pedro debió estar presente allí. Que el mismo Pedro confiesa que está en Babilonia. Ahora tú tendrías que interpretar que Babilonia es Roma. Pero eso es una interpretación tuya, no del texto, ¿entiendes? Entonces es una suposición hermenéutica que estás haciendo del texto. Yo no estoy contraviniendo el texto como tal, sino que estoy utilizando el mismo texto porque creo en su infalibilidad para contraponer la tradición. Que el presupuesto que yo estoy manejando es que la escritura es digna de confianza y por tanto la tradición no. Y estoy evaluando la escritura como una a priori y la tradición como una posteriori. Wow. No es que se está cuestionando la tradición, sino que se dice que la tradición descansa siempre sobre el supuesto hermenéutico. A ver, cuando tú entiendes la palabra Babilonia en Primera de Pedro, la entenderás como Roma o como la Babilonia histórica.
Los trofeos de Pedro y Pablo en Roma, lo entenderás como ¿qué son los trofeos? ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ay! Ok, bueno, justamente yo me apego a la tradición. Round 3. Fight. Quiero que dejar claro esto. Para nosotros los católicos, Sí. Cristo no fundó la iglesia de Roma. 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 ¿Tú lo pensaste? Pero tú lo dijiste. Ah, excelente. Cristo fundó la iglesia. Y la Estoy de fundó en acuerdo con Jerusalén. Y la fundó en Jerusalén. La Buenísimo. iglesia de Roma, ¿verdad? Es la iglesia que Cristo fundó en Jerusalén, que se va moviendo y que después adquiere un carácter legal, jurídico, nada más. La Pero nosotros, pregunta es, sí, ¿por qué se mueve? porque la iglesia se fue moviendo. ¿La iglesia cómo? La iglesia se fue moviendo. ¿Y se fue moviendo y se mantiene moviendo o no? Sí, también sigue extendiendo. Entonces, ¿por qué se queda estática en Roma si se mantiene moviendo? No, lo que se quedó estático en Roma fue una sede. Que se quedó estático en Roma fue una sede. Que se quedó estático en Roma fue una sede. Que se quedó estático en Roma fue una sede. Entonces es una sede. Exacto. Roma es una sede. Exacto. Y el sede, ¿qué dice? Pues ¿Sede tú eres Roma? protestante, querido. Ya, No, pero a ver, ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda!